no por el hecho de querer hablar la Biblia, sino porque es importante que mantengamos un testimonio, y aunque no somos muchos, pero por lo menos que lo que estamos aquí tengamos un mismo sentido, un mismo testimonio. Entonces, hemos estado meditando esta mañana, yo también tengo ese sentido, pero no lo tengo ahora porque os he escuchado a vosotros, sino lo tengo de varios días, de varios tiempos, varias semanas, porque la palabra de Dios no viene para que tú la recibas un día, sino viene para que tú la vayas discerniendo, la vayas asimilando, la vayas comprendiendo, la vayas caminando, y de ese caminar la vayas respondiendo a lo que Dios te ha demandado. Yo estaba meditando, y ya te digo que no quiero, pero ya seguramente el lunes que viene podemos compartir un poco más extensamente. Pero el Señor me dijo estas palabras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces le dije: Señor, esa palabra hace muchos años que yo la recibí, y yo era un niño, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Qué bueno, aleluya, aleluya. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe queda un poco relegado al tercer lugar. Por gracia. Sino la salvación. Luego viene la fe. Y claro, cuando tú eres niño, pues, hacer las cosas que hacen los niños en la escritura. Cuando eres niño, piensas como un niño, vives como un niño. Y haces todo lo que un niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que no te dije. Entonces, cuando nosotros decimos que el Hijo de Dios en este tiempo, que Dios nos habló en nuestro tiempo por medio de los profetas, de los padres y tal, de muchas maneras. Pero Dios ahora está hablando sobre el Hijo. Y eso significa que ahora Dios está hablando distinto. No, está hablando lo mismo, pero lo hace de otra manera. Porque claro, a los niños no se les puede hablar como un adulto. A los niños hay que hablarle como un niño Jesús. Si tú le hablas con un adulto a un niño, no te va a entender nada. Entonces tienes que hablar con un niño. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo: ven, voy a hacer un llamado, lo voy a llamar. Y dice: Señor, es que yo soy niño. Y Dios le dijo: no me digas más que tú eres niño. Porque yo te voy a preparar, yo te voy a enviar a ti. Y tú vas a hacer lo que mi palabra va a hacer. Yo tengo un llamado para Jeremías. Yo soy niño. La palabra niño en la Biblia no siempre quiere decir que soy un niño, como Eleazar, sino que la palabra niño también implica más joven, un poco inmaduro, lo que significa esto. Porque es lo que indica el Espíritu, hermano. Porque claro, el Señor le dijo a... dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? Y ahora, bueno, ¿cómo tú te has imaginado el reino lleno de niños? Cuando estemos en el reino, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a hacer niños? ¿Todo va a ser niño en el reino? Porque de los niños es el reino de los cielos. De los niños quiere decir que el que no se vuelva como un niño no entrará. Quiere decir, de apóstol Pablo dice, ser niños en la malicia. Pero ya ha pasado el tiempo que tenemos que dejar de ser niños. Claro, cuando yo era un niño y Dios me habló y me dijo en mi madurez, cuando yo me convertí al Señor, por gracia soy salvo, por medio
entendía nada mucho acerca de la fe. Yo entendía que era salvo, por gracia, gloria al Señor, por gracia, y yo seguía pecando, porque como la gracia lo cubre todo, ¿no? Yo no sabía que la gracia no cubría pecado. La gracia no cubre todo. Salvo porque yo levanté la mano y dije que acepto al Señor como mi Salvador, y yo sabía que era salvo. Entonces todo esto me da una seguridad. Pero cuando ya hemos alcanzado cierta madurez, hermano, para Dios habla de distintamente. Porque está hablando ahora por el Hijo, a quien es el heredero de todo y por quien hace mismo y seguridad. Y claro, Dios cuando habla por el Hijo, ya no le habla a los niños. Porque todos los niños, dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, que cuando éramos niños estábamos bajo tutores y curadores. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa. Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y entonces ya el Hijo ya no está con los demás niños, con los siervos. Yo me imagino esta película de los negritos en Virginia, cuando estaban los negritos con los blancos, los hijos de los blancos, todos jugaban juntos, todos eran iguales. Pero cuando llegaba el cumplimiento del tiempo, el Hijo era el heredero. Y los negritos seguían trabajando como negros. Pero el Hijo no. Era el dueño del negocio. Era el dueño del heredero de la plantación. Y el padre ya le hablaba de otra manera. Y ella no se juntaba con los negritos. Ahora tenía otra forma. Y eso nos lleva a que en el cumplimiento de la promesa, ahora Dios ya empieza a hablar de otra manera. Y cuando antes decía, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ahora dice que por medio de la fe tenemos entrada a la gracia. Y la gracia te lleva a la esperanza de la salvación, que es la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es nuestra salvación. Hermano, porque un pueblo que pase salvo va a manifestar la gloria de Dios, que esa es la salvación. Dice el apóstol Pedro, que una salvación va a ser manifestada en la creación. Juntamente con Cristo. Ahora nos dice que la gracia no está en el primer lugar. Ahora, lo que estaba en tercer lugar, que era la fe, pasa a estar en primer lugar, porque Dios está hablando a los hijos. Y le está diciendo a los hijos ahora, por medio de la fe, tenemos entrada a la gracia. Y ahora entendemos, hermanos, que todo no es la gracia, sino que aún la gracia se recibe por fe. Puesto que si nosotros no estamos en la fe, estamos en pecado, porque todo lo que no es de fe es pecado. Fijaos aquí que Jesús dice, yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno entra, Él será conmigo. Eres la puerta de entrada a la gracia, Jesucristo el Señor. Pero, hermanos, ¿dónde está el pecado? El pecado está a la puerta. Dice la Escritura en Génesis cuando le está hablando Dios a Caín. El pecado está a la puerta. Lo que nos impide entrar en el Señor, ¿verdad? Porque ya dije al principio de la reunión que el Espíritu está presto, el problema es la carne. Porque el diablo es nuestra carne y Dios nos anhela, no celosamente, nuestro espíritu. ¿Y ahora qué ocurre? Que el pecado está a la puerta. Nosotros queremos todo el pueblo de Dios quiere entrar con Cristo. Pero hay un problema. Hay una piedra de tropiezo. Es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y dónde dice Pablo que todo
tropieza el pueblo de Dios? ¿En el pecado? No. Tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra. La palabra que es la palabra de Dios, que es la vida de Dios, nos hace tropezar. ¿Por qué? Porque no añadimos fe a la palabra. La fe en Jesucristo es la entrada, es la puerta. Pero no añadimos fe. Y claro, al no añadir fe, la palabra. ¿Qué dice el Señor cuando habla de la buena tierra y eso? Oyen la palabra con gozo, pero el pecado, los afanes de este mundo y esto y todo. Y ahí tropieza. Hermanos, que ya hemos dejado de ser niños en la palabra. Ahora Dios tiene que hablarnos como hijos. Y como hijos Él pone las cosas en su verdadero lugar. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Y, hermano, va a ser menester que entendamos esto. Porque si no vamos a tropezar, no es lo que me dice el hermano, mire, que vamos a tropezar las mismas palabras. ¿Dónde tropieza la religión? En la palabra. Esta mañana he visto yo allí en el bar un montón de testigos de Jehová. Y yo, vamos, y no lo dudo. Pero ¿dónde tropieza? La palabra. Que dice, no, Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que Dios es Dios y que no hay más Dios fuera de Él. Y fuera de Dios no hay Dios. Y Juan continúa diciendo, pero es que Él estaba en el seno del Padre. Jesucristo nunca estuvo fuera de Dios. Él estuvo en Dios. Y no estábamos nosotros. Estábamos en Cristo. Estábamos en Dios. Pero bueno, vamos a juzgarlos. No, ya Dios se lo regalará. Pero el problema es que no te tropezamos en la palabra. Y la palabra se hace infructuosa. Porque tropezamos en la doctrina. Nos caemos por la palabra. Porque miramos las cosas desde un punto de vista religioso y no somos capaces de verlas desde un punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Así que el reino va a estar lleno de niños. Lleno de niños. ¿Por qué? Porque la lista mañana lo está diciendo. Porque no quieren saber mucho más. No quieren saber mucho más. Se quieren quedar siendo niños. Y son esclavos del mal a propia voluntad. Porque no quieren crecer. Cuando la palabra dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. También dice la Escritura que Jesús crecía. Y también Juan el Bautista crecía en su ministerio. Pero muchos pueblos se refugian en esa palabra de los niños. Yo quiero ser simple como un niño. Yo te voy a decir, déjate ya de ser niño. No seas tan niño. Porque ya es menester que dejemos las cosas de niño. Ya no se puede decir al Señor, Señor, soy tan humilde que yo soy como un niño. Yo tengo el reino asegurado. Yo no entiendo mucho de nada. Yo no quiero saber gran cosas. No, yo voy a ser muy simple. No, pero la simpleza no son cosas de Dios, hermano. En Dios hay responsabilidad, no simplicidad. Hay un pueblo muy simple y muy llano y muy, bueno, yo no sé cómo explicarlo porque yo no soy tampoco erudito. Pero hay mucho pueblo de Dios que hoy está en sus casas. Muy simplemente. Bueno, no hace falta tanto ir a la iglesia. No hace falta... Yo soy un niño.
hermano, pues es hora de dejar de ser niño, porque ha llegado el tiempo donde Dios está dando por el Hijo, y el Hijo ya no es un niño, el Hijo es maduro en nosotros. Juan dice, yo le escribo a los padres, le escribo a los jóvenes, le escribo a los hijos, y les da un ministerio de responsabilidad. Pero Dios ahora está hablando a los hijos en este tiempo. Ya no está hablando a los niños, sino a los hijos. Y les está diciendo, pues yo digo vosotros. Hermanos, por la fe tenemos entrada. Por la fe, hermanos, podemos quitar la piedra del tropiezo y a la puerta de la entrada. Porque es la fe la que te revela la verdadera palabra de Dios. Porque es la fe la que te revela cómo es Dios y escudriña lo profundo de Dios por el Espíritu. Y tú no puedes ser engañado cuando tú andas por fe, porque el justo, su vida está en la fe. El justo vivirá por la fe. Por tanto, el hombre que es orgulloso se envanece. ¿Y qué ocurre? Que se hace religioso. Pero el justo, y si abajo ya habrá justicia, el justo vivirá por la fe. El justo Dios le allana el camino, porque el Señor dice, Él hace perfecto mi camino. Y si hay obstáculos, Él hace mis pies como de siervas y me hace andar sobre mis alturas. Sobre las alturas de la tierra. Él nos levanta cuando hay obstáculos que nos impiden pasar por la puerta de las ovejas. Él nos hace saltar y brincar como corderitos. El justo se tiene que aferrar a la fe. Y la fe es, lo sabéis, ya lo sabéis, pero lo voy a repetir otra vez. Es creer que Dios existe y que es premiador de aquellos que le buscan. Así es, amén. Que le buscan. Que le buscan, hermano, que le buscan. Así es, ¿verdad? Y tenemos que buscar a Dios. Ahora que puede ser y llamarle ahora que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre necio su pensamiento. Yo leía el otro día. Dice el necio no hay Dios, se ha corrompido, se ha apartado de Dios. El necio no entiende nada. Y yo decía, Señor, que el necio dice no hay Dios. El necio se ha corrompido. Pero tengo que reconocer, Señor, que tú has escogido los necios de este mundo. Caín era yo, estaba corrupto en mi camino. Dios no estaba en mis pensamientos. No es que yo dijera nunca no hay Dios, pero mi pensamiento no estaba en Dios, como esta mañana hemos cantado. Mi pensamiento eres tú. Yo estaba lejos de los pensamientos de Dios. Pero Él escogió los necios y a este mundo. Hermano, busquemos al Señor. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos.